Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Iniciamos el de San Marcos al iniciar este tiempo ordinario y nos presenta la lectura algo bien importante. Acuérdense que Juan viene a preparar el camino del Señor, viene a preparar, no a estorbar. Preparar significa, bueno, yo abro, hago limpieza, ordeno y todo, pero al que tienen que recibir es a él, no yo. Y se hace a un lado. Por distintas circunstancias, Juan termina preso y al estar preso, Juan entonces inicia la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra él y comienza diciendo: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Se ha cumplido el tiempo, o sea, estamos en el tiempo exacto para esto. Jesús comienza a predicar, pero también comienza llamando a algunas personas para que lo sigan. Hoy nos presenta a quienes fueron los primeros que el Señor llamó: Simón, y al que después llamaremos Pedro, a su hermano Andrés, y luego va a encontrar a otros dos hermanos también, a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo. Van a ser los primeros 4 que el Señor va a llamar. ¿Quiénes son estos hombres? Hombres ordinarios, hombres que trabajaban en la pesca. Eran hombres de iglesia que solo pasaban metidos en la iglesia. No. Hombres rústicos, ni siquiera sabían leer y escribir, no eran conocedores de la ley ni de la Sagrada Escritura. Llama a personas que conocen su humanidad, su miseria. Vamos a decirlo de cierta manera, ¿verdad? Va a lo más bajo, lo que está más abajo, para que primero conozcan el reino de Dios y luego lo den a conocer a las demás personas. Lucas, a mí me gusta mucho el Evangelio de San Lucas, porque Lucas es un pagano. Lucas no es judío. Lucas es discípulo de San Pablo, aunque era culto porque era médico, pero no era un judío. Y saben que una de las cosas que más le va a sorprender a Lucas es conocer que Dios lo ama. Es conocer la misericordia de Dios.
Que como, bueno, si es cierto, si Dios iba a tener misericordia, iba a amar a su pueblo, al pueblo de Israel, está bien, porque era el pueblo escogido, descendiente de Abraham, ¿verdad? Habían sufrido mucho, un pueblo humillado, un pueblo despreciado, está bien, ¿verdad? El pueblo de la promesa, el pueblo fiel, ¿verdad? Al Señor, está bien, es cierto, habían personas que fallaban dentro del pueblo, pero también había una gran cantidad de personas que eran fieles. Tenemos al anciano Simeón, ¿verdad? A Ana, que cuando ven al niño entrar, alaban, glorifican al Señor, y así muchas otras personas también que se van a alegrar. Entonces está bien, ¿verdad?, que a ellos los ame, porque han sido un pueblo que desde sus antepasados, ¿cuántas generaciones? Desde Abraham hasta José, muchas generaciones, miles de años, ¿verdad? Esos miles de años ese pueblo había estado fiel, luchando, caían, se levantaban. De repente dice Lucas, y yo, que vengo de padres paganos, abuelos paganos, tatarabuelos paganos, ¿qué ha hecho mi familia? ¿Qué han hecho mis antepasados para que yo merezca ahora experimentar la misericordia de Dios? Y eso es lo que les sorprende, y por eso todo su evangelio se va a centrar en eso, en la misericordia de Dios tan grande. Es el único que habla sobre el ministerio que hacen las mujeres dentro de la iglesia, ¿verdad? Él va a hablar sobre la parábola del hijo pródigo, va a hablar sobre la parábola de la oveja perdida. Entonces va a empezar a hablar de aquellos textos donde nos presenta de una manera más fuerte la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene de abajo. Y cuando el Señor llama a estas personas, a estos 4 primeros discípulos, los llama, hermanos, no porque sean personas cualificadas, no. Es porque Dios quiere demostrarnos para quién es la misericordia de Dios. Y Jesús por eso va a decir en su evangelio, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a los pecadores. Pues con esos pecadores es que inicia Él el ministerio de la palabra. Es con ellos. Y hermanos, se nos ha olvidado eso. Hemos perdido la visión de qué es la iglesia. Pareciera que estamos pensando o estamos queriendo ver que la iglesia es pasarela de santos, y no es así. La iglesia no es pasarela de santos. La iglesia católica no es la iglesia de los santos de los últimos tiempos. La iglesia es de hombres y mujeres conscientes de su miseria, conscientes de su pecado, pero también aquellas personas que luchan día con día por dar lo mejor de sí al Señor. Es más, la misma palabra de Dios dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces decir que nosotros no tenemos pecado, que ya estamos salvos, que nosotros ya somos limpios, de almas puras, hermano, ahí estamos mintiendo, somos unos mentirosos. Somos unos mentirosos. Y si decimos que no tenemos pecado, que ya estamos limpios, entonces no necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces no vaya a la iglesia, usted ya está salvo, ¿para qué ir a la iglesia? Si no comete pecado, no tiene defecto. No es así. Yo he mencionado una frase que en lo personal me identifico con esa frase, ¿verdad? Y pienso yo que es mi visión sobre la iglesia, ¿verdad? Y yo digo esto, en la iglesia no necesitamos santos que presuman de que no pecan, que no fallan. No. Necesitamos hombres y mujeres que nos muestren cómo seguir al Señor a pesar de su miseria, a pesar de su humanidad. Que nos muestren cómo es que un cristiano se levanta por amor a Dios y sigue adelante. Que nos muestre cómo un hombre reconoce su falta y sigue adelante, y se arrepiente y sigue adelante. Que nos muestre cómo una persona dice, perdón, me equivoqué, pero quiero seguir adelante. Esa es la gente que necesitamos en la iglesia, que nos muestren cómo seguir al Señor a pesar de nuestra
humanidad, porque saben a qué es lo que estamos acostumbrados y sin temor a perdón si ofendo a alguien, ¿verdad? Y lo hago sentir mal. Pero en la iglesia estamos acostumbrados a ver pura hipocresía, pura falsedad, que nos creemos perfectos, nos creemos santos, nos creemos puros y con derecho a juzgar y señalar y discriminar y despreciar a los demás. Y no somos capaces de ver que del mismo barro que es hecha esa persona, también soy hecho yo. Mi abuela tenía una frase y decía, nunca digas, de esa agua no beberé, porque será lo primero que harás. Nunca se escandalicen, decía, cuando vean a una persona que ha fallado, que ha pecado. No, nunca se escandalicen, porque usted podría ser igual o peor, y si no lo ha sido, no es porque usted sea mejor, es porque la misericordia de Dios se ha manifestado en usted y no lo ha permitido que caiga. Pero tanto usted como esa persona somos capaces, y yo, somos capaces de caer en algo igual o peor. A mí eso se me quedó en mi mente y en mi corazón y me ayudó a entender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros como iglesia? Y me gusta pensarlo de esta manera. Si Jesús llama a formar su iglesia a un montón de gente pecadora, a un montón de gente con defectos, pero creo que en el último momento nos muestra cuál es el ministerio de un cristiano, y es tener la vocación de cirineo. No es fácil ir uno solo y cargando una cruz, irse tambaleando en el camino del Señor, yéndose para un lado y para otro, tambaleándose. Uno solo no es fácil, pero si llevamos a un hermano que va a la par nuestro y nos va echando el hombro y nos va ayudando y nos va empujando, es más fácil llevar nuestras cargas. La iglesia es para eso. La iglesia es una reunión de hombres y mujeres imperfectos, de hermanos, que estamos llamados a sentirnos hermanos, pero a practicar la misericordia. ¿Con quién? Con el hermano. ¿Con quién? Con aquel que ha caído en una desgracia. Acuérdense la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Acuérdense esa parábola. Y Jesús nos invita a poner nuestros ojos en aquel que está caído, en aquel que está solo, en aquel que está triste, en aquel que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. ¿Y cuántas personas hay que su misma situación de pecado, su misma situación de tristeza, los tiene hundidos en la miseria? ¿Cuántas personas, o creen ustedes que no está una persona en desgracia cuando de repente ha perdido su fe, cuando ha perdido las ganas de seguir adelante, cuando está a punto de abandonar un movimiento, un grupo, a punto de abandonar la iglesia, cuando está diciendo yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero, después de que le ha sucedido una situación dura, ha perdido un ser querido, ha tenido un accidente, tiene una enfermedad terminal? Ese es un hermano que ha caído en la desgracia. Y es ahí donde un cristiano tiene la misión de ir y animar a esa persona y darle fuerza para seguir adelante. Porque yo también soy parte de esa humanidad, soy parte de esa miseria. Y así como este hermano hoy ha caído en esa situación, yo también puedo caer en ese estado de miseria y voy a necesitar a alguien que me ayude a seguir adelante. Y esa es la iglesia, esa es la vocación de la iglesia. Ayudar y tender la mano a aquel que más lo necesita. Porque yo soy el primero en ser consciente de mi humanidad, de mi miseria y de mi necesidad ante la generosidad de las demás personas a que me puedan ayudar. Nunca olvidemos eso. Jesús, cuando viene e inicia su ministerio, no se va a ponerse a hablar con los doctores de la ley, con los maestros de la ley, con los escribas, con aquellos que se creían puros, ¿verdad? Aquellos que se creían sin pecado, no. Se va a Cafarnaúm, se va a Galilea, tierra de paganos, tierra de los gentiles, así como lo dice el profeta, ¿verdad? Y en la tierra de los paganos, en la tierra de los gentiles, una luz ha brillado.
Y ahí se cumple la profecía, que el Mesías iba a comenzar su ministerio en tierra de paganos. Y hoy lo vemos ahí, predicando en el mar de Galilea, ahí. Y por eso, hermanos, ningún cristiano, ninguna persona tiene que sentirse excluida del Evangelio de Cristo. El Evangelio es para todos, especialmente para aquellos más débiles, aquellos que nuestra humanidad, nuestra miseria nos agobia más. Es para nosotros, y ahí nos habla el Señor y nos anima a seguir adelante. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.